silencia a todos. Los que tengan abierto, silencialos. Y después habilita a Jorge. ¿Cuántos hay? ¿Te podés conectar? Cuando haya... ¿Cuánto hay? Arranco. ¿Cuánto hay? ¿Listo? Bueno, arranco. Bueno, buenas tardes. Una vez más nos encontramos en el espacio Zoom de SportHorse, esto que denominamos espacio Zoom. Recuerdo que este espacio lo hacemos para todos los jueves, primer y tercer jueves de cada mes. Si bien hemos agregado para el tema de la cuarentena algunas charlas más en julio. Hoy tenemos, para los que no me conocen, porque hay mucha gente que se agregó, soy Diego Baldini, el director técnico de SportHorse, y en esta oportunidad tengo el gusto de presentar a un colega, amigo de la casa, el doctor Jorge Recalde, quien muchos de ustedes lo conocen, por no decir la mayoría seguramente, quien nos va a hablar de una especialidad que es la de resistencia a los fármacos, un problema global. Lo presento a Jorge, es doctor en ciencias veterinarias, médico veterinario, médico, tiene un máster en farmacología y toxicología, es académico de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, de la Academia Nacional de Farmacología y Bioquímica, miembro de la Academia Americana de Farmacología y Terapéutica, y académico de la Real Academia Veterinaria de España, de Ciencias Veterinarias de España. Es un gusto que esté entre nosotros, Jorge, si
te damos la palabra y cuando quieras podemos empezar tu charla. Bueno, muchas gracias, Diego, por la presentación y por la indicación, por la invitación. Así que vamos a empezar a charlar sobre resistencia a fármacos. ¿El audio va bien, Dieguito, ahí? El audio va bien, falta que compartas la pantalla. Ahí ya está compartida, debería estar, ya debería estar la pantalla ahí. Todavía no lo estamos viendo, Jorge. Not yet. No arrancó. Bueno, yo acá la tengo. Esto es otra de las cosas que Querés suelen salir y volver a ocurrir. entrar. Estas son las cosas que suelen ocurrir. ¿Qué pasan en lo virtual? Vamos a probar de nuevo. A ver, aquí vamos. Creo que ahora sí va a funcionar, ¿no? Ahí está la primera diapositiva. ¿No apareció? Bueno, espera, ¿por qué no? No apareció, Jorge. Vamos a hacer otra Ahora que prueba. acá me están diciendo que hay otra compartida de alguien que está compartiendo, pero no. Vamos con esto. Ahora no apareció. No. No puede ser. A ver, Jorge. ¿No podés compartir ahí, no? Ahí la estoy compartiendo de nuevo, otra. ¿Cómo la ves? Yo la veo perfectamente, sí, acá. Ahí está, abierta. ¿No lo comparte, Diego? No. Lamentablemente no entiendo por qué. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hola. Vamos a hacer otra cosa. Tiene que dejar de compartir Arturo Baldini para que Ahí aparezca encontraron a Norbert quién está Recalde. compartiendo. Bien. Elimínalos, sacalos. Y que vuelva a entrar. Avísenme cuando comparto de nuevo. Sí, sácalo. A ver ahora, Jorge. Ahí vamos. Que vuelva a entrar. Ahí tendría que estar mi Sí, presentación. ahí está, Jorge. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, esto es un éxito tremendo. Hay que festejar. Bueno, vamos a empezar rápido, antes que se corte. No se va a acordar, no se va a acordar. Bueno, entonces, largamos con este. Este es un tema sobre el que venimos charlando ya hace unos cuantos años, ¿no es cierto? La resistencia a fármacos. La resistencia a fármacos es un problema que se presenta tanto en medicina humana, medicina veterinaria, en odontología, en tratamiento de plagas, en todas las disciplinas en que uno intenta actuar frente a un organismo. Ese organismo arma sus mecanismos de resistencia. A lo mejor uno de los ejemplos más claros y más alejados de la resistencia microbiana es la resistencia del hombre, por ejemplo, la resistencia que tenemos nosotros a la inflación. Vivir en el despelote que vivimos nosotros generamos un mecanismo de resistencia y seguimos viviendo igual, así que evidentemente la cosa no debe ser tan complicada. Fíjense, ustedes, es una representación que yo tengo en mi oficina en la Facultad de Medicina, donde ustedes pueden ver
distintas, una serie de flechas y de intercambios en distintos sistemas donde tenemos animales, donde tenemos una población humana rural, donde tenemos una población en las ciudades, tenemos población en los hospitales, flechas por todos lados, flujos de bacterias y flujos de fármacos, lo que la hace extremadamente complicada y difícil de entender. Ya ni yo entiendo esta figura, pero de alguna manera nos muestra lo complejo que es el problema. Y la mayoría de estos flujos, algunos son flujos directos, y los que no son flujos directos por contacto directo o administración directa de fármacos, son flujos a través del medio ambiente. Y esos flujos a través del medio ambiente se producen a través del agua. Y entonces acá tenemos agua, esta es una laguna en Cañuelas, donde podemos imaginarnos nosotros el significado de la huella hídrica. La huella hídrica es un indicador del uso de agua dulce, directa o indirecta. El concepto surge en el año 2002 en la UNESCO, y de ahí podemos decir que tenemos distintos tipos de agua. Agua azul, que es el agua que se utiliza, el agua de reserva, el agua de perforación y el agua que se utiliza en la industrialización, el agua verde, que es agua de reserva pero agua de lluvia, el agua gris, que es el agua producto del procesamiento industrial, y el agua negra, que bueno, esa es la que conocemos, que es el agua de fundamentalmente los efluentes humanos, fecales fundamentalmente, ¿no? Ahora, la cantidad de agua que se utiliza para producir distintos commodities, fíjense que para producir 1 kilo de carne bovina se estima que se necesitan 13.000 litros de agua. 13.000 litros de agua, que es lo que consume el animal, pero al mismo tiempo todo el agua que se utiliza en la industrialización. Prácticamente 4.000 litros para 1 kilo de carne de pollo, 3.000 litros para 1 kilo de arroz, 2.000 litros para 1 kilo de papel, 200 litros para una taza de café, 200 litros de agua para 100 mililitros de café, que es el pocillo de café. Por lo tanto, existe lo que se llama el agua virtual. Cuando nosotros tomamos un pocillo de café, estamos tomando 100 mililitros de agua, pero al mismo tiempo estamos consumiendo 200 litros de agua. Esto es muy importante, particularmente para los países para los cuales el agua es una rareza. Yo me acuerdo haber discutido alguna vez con un docente mío cuando estudiaba en Sudáfrica, y decirle que Argentina era un país muy rico en agua, contra la riqueza en diamantes y en oro que tenía Sudáfrica. Y el tipo se reía y decía, bueno, pero nosotros tenemos diamantes y oro. Sí, pero nosotros tenemos agua. Si lo supiéramos aprovechar, esa es una riqueza muy grande. Y en realidad, cuando uno exporta 1 kilo de carne bovina, ese costo de esos 13.000 litros de agua van incluidos en ese kilo de carne y tienen un valor agregado importante. Las bacterias nos llevan 3.500 millones de años de ventaja en el planeta. Están desde hace 3.500 millones de años antes que nosotros. Las bacterias han sabido responder a todos los desafíos de la naturaleza. Entonces, uno se pregunta, ¿son las bacterias las que se cruzan en nuestro camino? ¿O somos nosotros los que aparecimos para crearles problemas o ayudarlas? Las bacterias están en todos lados. El número de bacterias en la Tierra se estima en 5 millones de trillones. Es un 5 seguido de 30 ceros. Es un poco complejo haberlas contado, no sé quién las habrá contado, pero la realidad es que si a este número enorme le sacamos un 0 o le agregamos un 0, las diferencias son tan grandes que no sería extraño que esté bastante cerca de la verdad.
Si este fuera un salón, estaríamos agregando 37 millones de bacterias al aire por hora. Por suerte, las bacterias no van por los cables de conducción de computadoras y todavía no llegan a la distancia, no pasan por las pantallas, digamos. Aunque alguno dijo que el virus podía transmitirse entre todos los disparates que se dijeron de la COVID-19, alguien habló de transmisión por teléfonos modernos. Entonces, decimos que somos bacterias. Este es un concepto bastante nuevo. 1,5 kilos de nuestro cuerpo son bacterias. Forman parte del bacterioma, compuesto por 100 trillones de bacterias que tienen un rol crítico en la salud. Estamos en continua interacción con esas bacterias, en un mecanismo de simbiosis que es tan útil para ellas como para nosotros. No se conoce el microbioma de los mamíferos, el de las aves fue estudiado con cultivos, pero es de determinado tipo de aves. Además, no todas las especies son fácilmente cultivables, ¿no es cierto? Ahora, se caracterizaron a casi todas las bacterias del microbioma aviar a través de su gen 16S RNA ribosómico. Si ustedes recuerdan, hay un gen 50S y es un gen chico de una porción del ribosoma aviar. Acá hay una representación, bueno, hay una serie de bacterias y una representación del microbioma de las aves y los distintos componentes que tienen. Las bacterias se pueden desarrollar en condiciones extremas, en la Antártida, en volcanes, y la resistencia es un proceso natural y un proceso muy antiguo. Tanto es así que en perforaciones de áreas congeladas en Siberia han aislado bacterias que tenían genes de resistencia, genes que codificaban resistencia, en una época que no existían los antibióticos producidos por el hombre. Existían los antibióticos producidos por bacterias. Entonces, este es otro componente fundamental, y es que las bacterias se pueden multiplicar muy rápido. Es una gran ventaja. Y en condiciones favorables, una bacteria se puede multiplicar para cada 20 minutos o cada 15 minutos. En condiciones de, digamos, en una placa de Petri con un medio de cultivo con la humedad, los nutrientes y el pH que ellas necesitan. Entonces, en 10 horas una bacteria puede generar 1 billón de bacterias. En 24 horas, la masa bacteriana podría llegar a prácticamente la masa de una montaña. En 36 horas podría tener la masa de la Tierra y en poco más de 2 días la masa del Sol. Por suerte no alcanzan los nutrientes para que esto ocurra, porque las bacterias autolimitan su crecimiento cuando le falta alimentación. ¿Qué es lo que pasa en la placa de Petri? Todos recuerdan cómo funciona esto: una fase de retardo, una de crecimiento logarítmico, una fase estacionaria y una de declinación. ¿Por qué? Porque la reproducción se frena cuando el alimento se limita y las bacterias mueren por falta de alimento. Pero claro, como si esto fuera poco, y nada menos que en este momento de pandemia, tenemos los virus. ¿Qué sabemos de los virus? Y sabemos que existe el ébola, el HIV, el SARS, el MERS, el SARS-CoV-2, el West Nile, en fin, todos los virus que ustedes quieran. Son todos virus malos, son todos virus patógenos. Pero la realidad es que la gran mayoría de los virus son antibacterianos y otros no son patógenos, son virus que conviven con los animales. Entonces, hay una enorme cantidad de bacteriófagos en el tubo digestivo, probablemente entre 10
y 100 veces más que bacterias, que tienen un rol crítico en la vida de los mamíferos, porque digamos que en la luz gastrointestinal, que es donde está la gran población bacteriana, hay probablemente 10 veces más virus que bacterias. Pero los bacteriófagos tienen una gran afinidad por el moco. El moco está adherido a las paredes del tubo digestivo, del intestino fundamentalmente, y dentro de ese moco hay 40 veces más bacteriófagos que bacterias. Y esos bacteriófagos son la primera línea de defensa del tubo digestivo contra la invasión bacteriana. Nosotros siempre pensamos que la defensa es el epitelio gastrointestinal, y son los macrófagos, y son las células que están ahí debajo del epitelio, las cilias, el complemento, la lisosima, todo lo que quieran. Pero en realidad la primera línea de defensa son los bacteriófagos, que están sentaditos ahí en el mucus, esperando que se acerque una bacteria para destruirla. Este señor ustedes lo conocen muy bien, Alexander Fleming, que en el año 28 descubre la penicilina. En esa misma época hubo otra gente también describiendo fenómenos muy parecidos, ya desde fines del siglo XIX había gente diciendo que determinadas bacterias podían producir agentes antimicrobianos, pero bueno, quedó Fleming en la historia con el comienzo de la revolución antibiótica. El mismo Fleming describe la resistencia bacteriana con penicilina y lo hace muy gráficamente, ya en la década del 50, siendo un hombre grande. Y fíjense ustedes cómo a lo largo de las distintas décadas se va produciendo la aparición de distintos antimicrobianos. Cuando en realidad en la década del 40 y del 50 ya hubo quien dijo, bueno, la enfermedad infecciosa está superada, ya tenemos los antibióticos, el problema infeccioso está resuelto. Sin embargo, esa fue la punta del iceberg y hacia el 2010 o el 2020 actualmente tenemos una pirámide con un vértice que es la penicilina, las sulfas, la clortetraciclina y una base que implica cientos de antimicrobianos. ¿Por qué tuvimos que recurrir a la búsqueda de nuevos antimicrobianos? Porque hubo algún fenómeno que venía catalizando la búsqueda de antibióticos, que era la resistencia a la penicilina, que aparece en la década del 50, poco tiempo después que la penicilina entrara en el uso clínico, porque la penicilina recién se descubre en el 28, pero entra en el uso clínico en la Segunda Guerra y en la década del 50. La resistencia a la gentamicina, que aparece muy rápidamente en la misma década que aparece la genta, la de la ampicilina también muy rápidamente, y actualmente resistencia a todos los antimicrobianos. Actualmente hay resistencia a todos los antimicrobianos. Y hay bacterias que resisten a todos los antimicrobianos. Al punto tal que hay pacientes para los cuales no hay terapia. Esos pacientes tienen dos alternativas. Si sus defensas logran equilibrar la lucha contra las bacterias multiresistentes, pueden vivir aislados en burbujas, y si no, mueren frente a la invasión bacteriana. Ahora, ¿cómo se utilizan los antimicrobianos? En medicina humana, clínicamente o profilácticamente. En medicina veterinaria somos más creativos. Pueden ser usados profilácticamente, pueden ser usados metafilácticamente, pueden ser usados terapéuticamente y también como promotores del crecimiento. Son 4 formas de utilización diferentes. El uso de antimicrobianos como promotor de crecimiento está en discusión en el mundo en este momento.
este es un tema realmente complejo. En nuestro país hay una discusión muy fuerte y se está limitando la utilización de antimicrobianos como promotores de crecimiento. Se los sigue utilizando como profilácticos y como metafilácticos, cosa que hay que definir muy bien y usar en forma muy protocolizada y muy racional. La resistencia microbiana no preocupó demasiado hasta la década del 60. En los 60 se forma el Comité Swan en Inglaterra, que evaluaba el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. En el año 86, 1986, Suecia prohíbe los promotores de crecimiento. Dinamarca y Finlandia apoyan y presionan en la Unión Europea en 1995. Y en el año 98, Dinamarca comienza lo que se llamó el Experimento Dinamarca, que ahora lo vamos a ver. Comienza el año 98, 1998. ¿Qué pasó con el Experimento Dinamarca? Las autoridades danesas sugieren a los productores que voluntariamente dejen de utilizar antimicrobianos. Y tienen una respuesta bastante importante, al punto que en la década del 90 el uso terapéutico en rojo y el uso como promotor de crecimiento venía descendiendo. En el 98 y en el 2000 se dejan de utilizar y en el año 2000, Dinamarca prohíbe el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento. Entonces se produce un fenómeno que es muy interesante y es el aumento de uso de antimicrobianos terapéuticos. Es decir, que dejamos de utilizar antimicrobianos como promotores de crecimiento, pero fíjense que de los niveles que había, comienza a aumentar el uso de antimicrobianos terapéuticos. En esta ilustración vemos cómo tenemos el uso de antimicrobianos como promotores en azul más oscuro, el uso de antimicrobianos terapéuticos en celeste, y el uso de antimicrobianos en la población humana, que está ahí en un color gris, ahí verdoso, no sé qué color lo ven ustedes. Estas barras más chicas son uso antimicrobiano humano, la barra más alta es el uso antimicrobiano terapéutico en humanos, en animales, esta es el uso terapéutico en animales, y aquí en rojo tenemos la producción de cerdos daneses. Como ustedes saben, Dinamarca es uno de los productores de cerdos más importantes del mundo. Entonces, pero como dato interesante, el uso terapéutico de antimicrobianos iba en aumento en Dinamarca luego de la supresión de los antimicrobianos como promotores de crecimiento. ¿Por qué iba en crecimiento? Bueno, porque los productores daneses no son tontos, ellos saben que los antimicrobianos los ayudan productivamente. Entonces, tenían problemas terapéuticos cuando dejaron de usar promotores de crecimiento. Tenían un aumento de la morbilidad y un aumento de la mortalidad en cerdos, y tuvieron que usar más antibióticos. Ahora, ¿qué pasa? En ese sistema, que es un sistema muy desarrollado, con granjas que son realmente del primer mundo, aún así, cuando dejaron de usar promotor de crecimiento, tuvieron problemas. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Hacia el 2010, fíjense que acá hay una caída de nuevo del uso terapéutico de antimicrobianos. Antes de explicar esto, vamos a explicar un poquito más cómo usan los antibióticos en Dinamarca. En Dinamarca, el veterinario, que es considerado un tipo importante, no como acá, que somos de segunda, ¿no es cierto? El veterinario receta un antibiótico con una receta oficial
el productor va a la veterinaria, esa receta queda sentada, el gobierno traza totalmente esto, el gobierno sabe cuántos antibióticos hay disponibles, cuánto antibiótico bruto, cuánto antibiótico industrializado, cuánto antibiótico hay en los frascos, cuánto antibiótico receta el veterinario, cuánto antibiótico se lleva el productor y cuánto antibiótico le mete a los animales. Está todo trazado. Saben cuánto antibiótico recetó cada veterinario y cuánto antibiótico consumió cada granja. Por lo tanto, cuando la curva de uso de antimicrobianos en las granjas empezó a aumentar, los tipos dijeron, bueno, pero acá hay algunas granjas que están usando mucho antibiótico. Entonces implementaron ese seguimiento por granja e implementaron el sistema de tarjeta amarilla. A los tipos que estaban con mucho consumo de antibiótico les sacaban tarjeta amarilla. ¿Esto qué significa? Significa que empezaban a seguir esa granja con un veterinario que era un veterinario que la granja contrataba, pero nada de venir a jugar para la granja. El tipo iba porque el gobierno le pedía que fuera y la cosa era cara de perro. Entonces, las granjas comenzaron a utilizar antimicrobianos y ya no dijeron más, estoy usando un antimicrobiano profiláctico, metafiláctico y le metían antibióticos para tener más producción. No. De esa manera volvieron a controlar el uso de antibióticos terapéuticos y lo mantuvieron en un nivel razonable hasta nuestros días. Esto, señores, es muy difícil lograr implementarlo en nuestro medio, como ustedes saben. Para llegar a esto vamos a tener que trabajar un montón. Pero este es el modelo danés y es el resultado del experimento de Dinamarca. Les costó, pero están controlando el uso de antimicrobianos y tienen menos resistencias. Ahora vamos a ver un poco esta nueva filosofía de este siglo, de un mundo, una salud, una sola salud, ¿qué es? Es el vínculo entre enfermedades animales y humanas. El 60% de las enfermedades humanas son de origen animal, un 75% son emergentes y un 80% de patógenos son potencialmente armas biológicas, todos de origen animal. La alimentación humana regular con proteínas de la leche, carne, huevos es vital y su carencia constituye un problema de salud pública. Entonces, esta iniciativa de una sola salud es una estrategia mundial donde se consideran en conjunto aspectos del hombre, de los animales, de los vegetales y del medio ambiente. Es puro sinergismo. Acelera la investigación, mejora la eficacia del sistema de salud, expande la base científica y mejora la educación médica. Si se implementa correctamente, esto va a ser un gran beneficio para nuestras generaciones, las de ustedes, las que están ahí, que son por lo menos una menos, y las otras que sigan viniendo. Ahora, cuando consideramos la población humana, hay tres poblaciones de riesgo. La población humana, la población humana de la urbe de la ciudad, la población hospitalaria y la población rural. Son tres riesgos distintos. La población en las ciudades tiene una serie de problemas que acá estamos viendo. Uno fundamental, la automedicación. Todos tenemos un cajoncito ahí en la cómoda con un montón de medicamentos que compramos hace 2 o 3 años para el nene, o compramos para nosotros y nos sobraron 2 o 3 comprimidos, y hacemos ingenierías terribles con eso. Yo las hago. Bueno, es una cosa que hay que abandonar, no hay que hacerlo más. Los medicamentos que sobran o los medicamentos vencidos hay que llevarlos a la farmacia y depositarlos en la farmacia. La no prescripción o prescripción incorrecta. Nosotros con más razón, estamos hablando de salud humana, nosotros nos automedicamos y medicamos a todo el mundo. La realidad es que habría que ir a un especialista
que el tipo haga la prescripción y que la farmacia expida según receta. Pero hay un montón de prescripciones que son incorrectas, muchas prescripciones incorrectas. Hay un montón de tratamientos inútiles, tratamientos de enfermedades virales. Ahora con el coronavirus, la mayoría de las enfermedades por coronavirus son simples resfríos o gripes no graves que muchas veces son tratadas con antibióticos. Los tratamientos de mascotas, muchas veces se utiliza tratamientos antimicrobianos en mascotas que no son necesarios. Y el uso intensivo e irracional de productos químicos. Ustedes ven todos los días en televisión aparecen productos que matan al 99,9% de las bacterias. Si matamos el 99,9% de las bacterias, los primeros que morimos somos nosotros, porque nosotros ya dijimos que somos bacterias. Yo diría que el 99% de las bacterias no son agresivas, conviven favoreciendo el bienestar del hombre y la salud del medio ambiente. Las industrias farmacéuticas, los empleados de las industrias farmacéuticas y los efluentes de las industrias farmacéuticas tienen fundamental importancia. Ese personal involucrado en la manufactura de químicos es personal de alto riesgo. Los efluentes de las industrias químico-farmacológicas tienen que ser seguidos de cerca porque ahí puede haber descarga de fármacos o de metabolitos de fármacos al medio ambiente. El hospital, esta es otra de las poblaciones de riesgo. En el hospital hay una tremenda presión antiséptica y quimioterápica. Todos nosotros hemos oído hablar y conocemos perfectamente la existencia de cepas microbianas hospitalarias que son multiresistentes. Pero uno podría preguntarse por qué en el hospital, que es el lugar que cuida la salud de los enfermos, donde hay cuidado extremo, limpieza extrema, antisepsia extrema, están las bacterias más peligrosas. Y es precisamente por eso. Son bacterias que resisten a los antimicrobianos, bacterias que resisten a los antisépticos, y precisamente su presencia en ese lugar es porque la higiene, la presión quimioterápica y la presión antibiótica las dejan sin competencia. Difícilmente esas bacterias multiresistentes puedan sobrevivir en el medio ambiente afuera de los hospitales, porque ahí tienen una tremenda competencia de bacterias, de grandes poblaciones bacterianas, que las absorben y las hacen desaparecer. Pero dentro del hospital no tienen competencia y ahí es donde se mantienen. Y ahí es donde hay que eliminarlas. Entonces, además de esa presión antiséptica y quimioterápica, el uso profiláctico y terapéutico de antimicrobianos, el uso incorrecto de antimicrobianos, el uso incorrecto de guardapolvos y materiales estériles, la limpieza y antisepsia de quirófanos, el lavado de manos y los efluentes hospitalarios que en nuestro medio la gran mayoría de los hospitales mandan efluentes crudos, viejo, acá en la cloaca que va para Palo Blanco, encima que desagota ahí a 10 metros de la playa, los efluentes hospitalarios van crudos. Estos son asignaturas pendientes que tenemos, que son gravísimas. El agro, el campo. En el agro hay, increíblemente, creo que en nuestro país esto no está ocurriendo, aunque habría que ver en el Valle de Río Negro, pero se usan antimicrobianos para el tratamiento de algunas patologías de plantas, por ejemplo, hay una enfermedad de la manzana donde se hace spray con antimicrobianos. Se aplican, insisto, no sé, me parece que en nuestro país no, pero no estoy seguro, pero se han utilizado antibióticos aminoglucósidos tipo gentamicina o tetraciclinas directamente como spray en el medio ambiente. Esto es gravísimo. Es directamente incorporar un antimicrobiano al medio ambiente.
Y la manipulación en productos transgénicos, yo no estoy en contra de los productos transgénicos, pero sí de la incorrecta manipulación genética, porque se pueden utilizar genes que codifican resistencia a antimicrobianos en la señalización de productos transgénicos para su producción. Y esos genes de resistencia antimicrobiana, al estar presentes en semillas, pueden ser incorporados al medio ambiente. Y acá tenemos un problema grave como para seguir charlando y analizarlo profundamente. La industria utiliza esos genes de resistencia para medir eficacia del proceso y se han usado genes de resistencia a penicilinas, aminoglucósidos y macrólidos. Hay cultivos transgénicos con genes de resistencia a antibióticos aprobados en Argentina. La granja, los animales de granja y las personas en la granja, en la explotación agropecuaria, en el campo. Acá tenemos uso profiláctico de antimicrobianos, uso metafiláctico de antimicrobianos, uso antimicrobianos como promotores de crecimiento, uso terapéutico, usos incorrectos, que son varios de estos, y hay que tener en cuenta la seguridad del personal rural, porque el personal rural es particularmente personal de riesgo. Ese personal está utilizando antimicrobianos, está utilizando antiparasitarios internos y externos, está utilizando plaguicidas, está utilizando curabicheras, en general con mínimo cuidado de su persona y mínimo conocimiento de lo que está haciendo. Es elemental que el personal de campo lea las instrucciones de los productos. Si ustedes le dan el marbete de algún producto veterinario a personal de campo, en primer lugar tendría que saber leer, cosa que no ocurre en todos los casos. Y en segundo lugar tendría que tener unos anteojos que le permitan leer ese prospecto que en general está escrito en una letra suficientemente chiquita para que quepa todo en un papelito chiquito. Yo ni con anteojos puedo leer lo que dicen algunos prospectos. Es decir que esta es una cosa sobre la que tenemos que prestar especial atención. Las instrucciones para los que utilizan antimicrobianos y otros fármacos y plaguicidas en el campo tienen que estar muy claras. La gente tiene que ser instruida sobre el uso de medicamentos que son peligrosos. Entonces, de esa manera, sí... ¿Cómo vuelve el sonido acá, la puta que lo parió? ¿Vos me estás escuchando, Dieguito? Seguimos. La seguridad del personal rural tiene que ser tomada en cuenta. Las buenas prácticas agrícolas las vamos a poder implementar, lo mismo que las buenas prácticas clínicas, pero siempre y cuando esa gente esté bien entrenada, sepa lo que está haciendo, ejerza sobre sí todas las seguridades necesarias y aplique los fármacos siguiendo protocolos serios de buenas prácticas. La acuicultura está en pañales en nuestro medio, pero que crece exponencialmente en algunas zonas. En nuestro país está creciendo, en Brasil muchísimo, en Centroamérica un montón, pero en Asia es una práctica importantísima. Claro, ¿qué pasa del otro lado de los Andes? ¿Qué pasa en el Pacífico, en Chile? Chile está peleando el segundo puesto en salmonicultura en el mundo. Está compitiendo con los nórdicos, con Noruega, con Finlandia, con Suecia. Y claro, hay mucha discusión sobre
el uso, la crianza de peces en el medio ambiente, porque estos peces que se crían en jaulas flotantes se alimentan, son alimentados con un peleteado especial que lo consumen mientras está en el agua cayendo y lo dejan de consumir cuando llega al fondo. Por lo tanto, cuando se los medica, también hay que calcular la sedimentación de esos alimentos antes que lleguen al fondo, porque eso es el tiempo que tienen estos animales para poder consumirlo. Por lo tanto, en el fondo de estas, digamos, jaulas donde hay peces que están consumiendo alimento y consumiendo antimicrobianos, en el fondo hay un gran residuo de antimicrobianos que puede representar un problema serio para el medio ambiente, y hay gran cantidad de ambientalistas ahora que están apuntando los cañones contra este tipo de explotaciones. Ahora, fíjense, acá tienen una explotación de acuicultura asiática. Estas explotaciones constan de una laguna donde crían carpas en general, un palafito arriba donde en este caso hay una explotación de aves, pero en esta explotación de aves también vive gente. En la otra punta hay un departamento que es igual que este, donde vive gente. Entonces, a veces estas explotaciones también tienen cerdos, o tienen cerdos en vez de aves. ¿De qué es lo que está ocurriendo acá? La familia que explota las aves le da de comer a las aves. El alimento que cae de los comederos cae para que lo consuman los peces. Las deyecciones de las aves caen para que las consuman los peces. Las deyecciones de los humanos caen para que las consuman los peces. Las aves muertas se arrojan al agua para que la consuman los peces. Estos peces son pescados para consumo humano. Los humanos que viven en esta explotación consumen estos peces. Es decir, que acá hay un sistema cerrado de gran aprovechamiento de toda la proteína, pero al mismo tiempo, imagínense ustedes el intercambio de ADN y ARN que hay entre estas poblaciones, de bacterias que hay entre estas poblaciones, de resistencia que hay entre estas poblaciones. Es decir, que estos sistemas que han sido preconizados por FAO, porque realmente se aprovecha todo, pero desde el punto de vista de resistencia microbiana, va a haber que trabajar muchísimo en buenas prácticas de utilización, porque la sustentabilidad de estos sistemas únicamente se mantiene con una gran presión antimicrobiana, y la resistencia que emerge se intercambia entre animales, peces y el hombre en tasas realmente muy preocupantes. Por cierto, la necesidad de inmunoterapia en estos casos es crítica, la implementación de buenas prácticas y de los alimentos utilizados, que podríamos hablar mucho más, pero no nos vamos a seguir extendiendo. Entonces, los alimentos, la cadena alimentaria, tiene una importancia crítica en la generación, en el pasaje de resistencias microbianas y patologías originadas en los animales. La calidad necesariamente comienza en la producción primaria, y ahí tenemos nosotros una tremenda responsabilidad. Existir en toda la cadena alimentaria, y las buenas prácticas de manufactura van a permitir que un alimento de excelente origen llegue como un producto excelente a la góndola, pero únicamente cuando la producción primaria es excelente. El consumidor, entonces, también el consumidor tiene que poner lo suyo. Las reglas de oro de la Organización Mundial de la Salud son una serie de reglas, son 10 reglas, que no las vamos a repasar acá, pero
que deberían ser enseñadas en la escuela primaria. Esas reglas, bueno, incluyen la higiene de manos, que por suerte este es uno de las aristas positivas de esta pandemia que estamos padeciendo, donde la higiene de manos es algo fundamental. La higiene en la cocina, la higiene del alimento crudo al alimento cocido, la cocción de los alimentos, la manipulación de los alimentos, la manutención de los alimentos, el congelado y descongelado de alimentos, todo eso tiene importancia fundamental para frenar la diseminación de enfermedades a través de los alimentos. Y acá volvemos a la figura que yo les había presentado hoy al principio, que decía que estaba representada en una pizarra en mi oficina. Y acá tienen ustedes un montón de flechas, hay flechas rojas, que están en varios lugares, que representan presión de antimicrobiano. Hay jeringas y flechas rojas. Son lugares críticos en este sistema donde entra el antimicrobiano en grandes cantidades, es decir, la presión antimicrobiana sobre la población de la ciudad, la presión antimicrobiana en el campo, la presión antimicrobiana sobre los animales, la presión antimicrobiana en las explotaciones de acuicultura y la gran presión, gravísima, antimicrobiana a nivel hospitalario. Y las poblaciones o los puntos críticos, que son la ciudad, las plantas que manufacturan antimicrobianos o plaguicidas, las explotaciones agrícolas, las explotaciones animales, las explotaciones de acuicultura, el hospital, la cadena alimentaria. Estos son puntos críticos. Por supuesto, los ríos, los lagos, los desechos cloacales, los efluentes de todos estos otros compartimientos y la repercusión que esto tiene a nivel de la ciudad, a nivel de la población hospitalaria y a nivel de la población rural, que es, insisto, una de las poblaciones de riesgo por la falta de entrenamiento de esta gente, por la falta de buenas prácticas y porque ellos están en contacto directo con el fármaco. Ellos se ensucian con el fármaco, entran en contacto directo con todo tipo de fármaco peligroso. Entonces, hay algunas intervenciones para el control de la resistencia, uso racional y prudente de antimicrobianos en las poblaciones urbana, hospitalaria y rural, en las explotaciones animales, incluyendo la acuicultura, las explotaciones agrícolas. Hay que implementar buenas prácticas agrícolas, hay que mejorar las instalaciones, hay que entrenar al personal, hay que disponer excretas y camas, porque las camas, por ejemplo, las camas de las explotaciones avícolas tienen una gran concentración de antimicrobianos y una enorme concentración microbiana. Bueno, la implementación de las reglas de Organización Mundial de la Salud, que les he dicho que tienen que ser enseñadas en la escuela primaria, el tratamiento de efluentes, tanto urbanos, hospitalarios, rurales como industriales. Los industriales son los más controlados, pero si miramos al Riachuelo tampoco vemos que haya demasiado tratamiento, o el Matanza, demasiado tratamiento de efluentes. Los hospitalarios son vertidos de forma cruda. Los urbanos, ni qué decir de los urbanos. Entonces, ¿qué hay que tener presente acá? Que cualquier tratamiento antimicrobiano selecciona resistencia, cualquiera. Lo que pasa es que las bacterias que seleccionamos en general son absorbidas por el resto de la población después. Se cayeron las fronteras entre países para detener la resistencia. ¿Qué ejemplo más claro que la COVID-19, ¿no es cierto? Se origina, la detectan en enero en China y estamos en julio, la tenemos absolutamente en todo el mundo, en algunos lugares con curva decreciente.
Esto pasa con la resistencia, pasa con un virus, pasa con una bacteria, pasa con cualquier cosa. Entonces hay que empezar a tener cuidado. No hay más fronteras entre países que detengan patologías. Cayeron las fronteras entre especies, no hay más frontera entre especies. Los microorganismos saltan entre especies porque salta el ADN, porque salta el ARN. En terapia antimicrobiana no hay otra herramienta que la farmacocinética farmacodinámica. Cuanto más investigamos, menos sabemos, pero trabajemos con farmacocinética farmacodinámica. Trabajemos racionalmente, hagamos un diagnóstico racional, si se puede de laboratorio, con antibiograma, y seleccionamos el antimicrobiano. Y si no, habrá que conocer cuál es la historia del establecimiento, cuáles son las patologías predominantes, cuáles son las sintomatologías, elegir lo más racionalmente posible un antimicrobiano y utilizarlo según las reglas farmacológicas que tenemos que conocer. Una de las claves es la comprensión del flujo de determinantes de resistencia. ¿Qué pasa en el ambiente? Los biofilms. Es muy difícil utilizar un antimicrobiano en base a conocimientos in vitro, porque los conocimientos in vitro son en general de bacterias planctónicas, bacterias que están creciendo rápidamente, y en el ambiente, en las patologías, los microorganismos están dormidos, reproduciéndose lentamente o en forma de biofilms, y eso nos crea problemas gravísimos. Y trabajar en base a protocolos bien elaborados. Nosotros como veterinarios tenemos que elaborar protocolos, enseñarle a la gente a trabajar con criterio, utilizar antimicrobianos con criterio. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento antimicrobiano? El mejor tratamiento antimicrobiano es el que no se hace porque la infección no se produce. Es decir, hay que prevenir la infección, hay que vacunar, hay que trabajar con higiene, hay que educar para que no se produzcan infecciones. El segundo mejor es el que se basa en el diagnóstico, uso racional, tratando humanos y animales en base a farmacocinética y farmacodinamia, tratando animales con antibióticos que no sean de primera elección en terapia humana. Entonces, ¿qué hacemos con los antibióticos? Los usamos lo menos posible, pero los usamos todo lo necesario. No podemos dejar de usar antimicrobianos. Los usamos lo menos posible, pero todo lo que sea necesario. ¿Cómo enfocamos el problema de la resistencia? Únicamente en forma global y con sentido común. Fíjense, para terminar, esta retrato de Ignaz Semmelweis, que en 1847 al 1849 implementó el lavado de manos con antisépticos en salas de parturientas. En una sala lo implementó y en otra no, y redujo la mortalidad en un 50%. Aún así al tipo no le creían, los médicos no se querían lavar las manos con antisépticos porque decían que eso no servía. Y el tipo murió en el olvido y recién él decía que esto iban a tener que reconocerlo en algún momento. Bueno, fíjense que en estos días estamos revalorizando el lavado de manos frente a esta pandemia y estamos dándole verdadera dimensión al intercambio de microorganismos entre distintas especies. Así que a esto estamos llegando hoy con la charla, y bueno, yo les tengo que agradecer mucho la atención a esta hora de la tarde, y lo dejo en manos de Dieguito Baldini. Bueno, Jorge, muchas gracias. La verdad que muy buena la charla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta, que la pueden pasar por el chat o le habilitamos el micrófono. Estamos a disposición. Yo por lo menos, no sé, Jorge, si tienes ganas de contestar alguna pregunta. Sí, con mucho gusto. Así sí.
Dice que acá hay en el chat, no sé si lo ves, Jorge, dice que a causa de la pandemia existe un uso indiscriminado del alcohol en gel. ¿No crees que está contribuyendo a resistencias? Bueno, es difícil. Tema. Es difícil que el alcohol en gel vaya a contribuir con la resistencia. La realidad es que el alcohol en gel no es lo que hay que usar siempre, ¿no es cierto? Siempre que haya un jabón a mano, hay que lavarse las manos con jabón y bien lavadas. El tema de cantar el feliz cumpleaños 2 veces está bien, pero lo más importante es una muy buena lavada, un muy buen lavado de la punta de los dedos abajo de las uñas y un enjuague como los cirujanos, ¿no? Del chorro de agua en la punta de los dedos para atrás. Eso es lo más útil. Ya la utilización de antisépticos, si hay que usar uno, prefiero el alcohol en gel y no otros antisépticos más complicados. Pero el lavado de manos como primera barrera y el alcohol en gel, cuando uno está en el auto, tiene que manejar necesariamente y pagan un peaje, por ejemplo. Bueno, ahí sí te podés poner alcohol en gel porque no hay otra alternativa. Pero si no, el lavado de manos como primera herramienta y sí, el alcohol en gel como segunda. Yo no creo que vaya a tener tanta incidencia el alcohol en gel como un problema de resistencia. ¿Y el hipoclorito de sodio? Y el hipoclorito de sodio tampoco. El hipoclorito de sodio tiene una acción directa sobre la pared microbiana o sobre los virus, de modo que es muy difícil que una mutación vaya a generar un mecanismo sobre estos que actúan físicamente. El jabón, el alcohol, el hipoclorito son de acción física. Tendría que ponerse un casco el virus directamente ya para resistir a estos antisépticos, si están bien manejados. Tenía una pregunta en relación a los ionóforos. ¿Los ionóforos actualmente son considerados como antibióticos? Porque en la industria bovina y porcina se usa muchísimo. ¿En dónde está parado hoy la idea de los ionóforos como antibióticos? No, los ionóforos son antisépticos. Son antisépticos. Perdón, yo estoy, perdón, me fui por los antisépticos. No, al hablar de ionóforos, vos seguramente estás hablando de monensina, de sí. alinomicina, Uh-huh. anticoccidiósicos. Sí, los ionóforos tienen la característica de bloquear canales donde se produce el intercambio de iones en los microorganismos y de esa manera provocan la muerte. Son antimicrobianos y el mecanismo ionóforo es un mecanismo antimicrobiano. Todos los que mencionamos se pueden considerar antimicrobianos y equipararlos a un antibiótico con un mecanismo de acción distinto, mecanismo de acción ionóforo, bloqueo de flujo de iones a través de las paredes y las membranas bacterianas. Bueno, bárbaro. ¿No hay alguna otra pregunta? Me confundía con los amonios cuaternarios. Claro, sí. Me parece que arrancaste para el lado de los amonios cuaternarios. No. De los antisépticos, ¿no? Primero. Claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, lo único que veo en el chat, Jorge, las felicitaciones para tu charla. Ahí entró una pregunta que era de Diego. Muchos exalumnos tuyos que se acuerdan de tu época de profesor, como yo, que también fuimos alumnos. Bueno, Jorge dice también, Diego. Dicen un bactericida y un bacteriostático. ¿Cuál de los dos podría generar resistencia más rápida? Te preguntaba Francisco. Mira, Francisco, qué pregunta complicada. Depende del fármaco, ya no tanto de la actividad bactericida o bacteriostática. Si nos remontamos a la antigüedad, cuando en los viejos libros de farmacología se hablaba de dos tipos de resistencia. Resistencia tipo streptomicina y resistencia tipo penicilina.
Y de ahí sacamos esto. Los beta-lactámicos en general necesitan varias reproducciones bacterianas para ir modificando las estructuras que codifican resistencia. La resistencia tipo streptomicina se podía producir en una generación. Estos son los primeros conceptos de resistencia. Entonces, ¿ahora qué decimos? Bueno, esto no está vinculado al mecanismo bactericida o bacteriostático, es independiente. Pero podemos decir que los antibióticos aminoglucósidos pueden en un salto mutar, transformarse en resistentes por mutación, y a partir de esa mutación los descendientes de la bacteria que mutó son todos resistentes. Muy rápidamente, entonces, una población bacteriana se transforma en resistente. Otros antimicrobianos, como por ejemplo una quinolona, también generan resistencia, pero el mecanismo requiere más tiempo. No es tan rápido como la resistencia que produce la streptomicina. De todas maneras, a la luz de lo que está pasando actualmente en los feedlot, hay que tener mucho cuidado con la terapia antimicrobiana en el alimento. Hay que pensar muy bien qué cantidad de antimicrobiano estamos administrando, que esté muy bien mezclado en el alimento, que los animales dominantes no se coman todo el antibiótico y precisamente los de cola, que son los últimos que comen, no coman antibiótico. Esto tiene que ser muy cuidadosamente analizado, la cantidad de antibiótico que ingresa y la biodisponibilidad de ese antibiótico. No subdosificar, no administrar el antibiótico durante más tiempo que el necesario. Cuando se hace terapia por vía oral en el feedlot, hay que tener mucho cuidado. El veterinario del feedlot tiene que analizar esto muy cuidadosamente porque realmente es un tema crítico. Acá había una pregunta que un poco la contestaste, Jorge, que dice que si comparamos no, esta no. Teniendo en cuenta la situación de resistencia que viene de años atrás y disminuyen las opciones de fármacos con acción efectiva, ¿qué alternativas se plantearían? Es un poco lo que decís de su dosificación. No entendí bien la pregunta. Dice, teniendo en cuenta la situación de resistencia viene de años atrás y disminuyen las opciones de fármacos con acción efectiva, ¿qué alternativas se plantearían? Claro, bueno, hay mucha gente hablando de que hay que dejar de utilizar antibióticos. Hay alternativas a los antibióticos. Ustedes ya todos sabrán el uso de taninos, el uso hay una serie de estrategias que pretenden suplantar el antibiótico sin lograr, todavía no se puede lograr obviamente algo que suplante los antibióticos, porque en definitiva va a ser una cosa que va a ser otro antibiótico, en definitiva. Exacto. Pero bueno, claramente lo que hay que mejorar son las prácticas de explotación, la higiene de explotación. El uso de antimicrobianos tiene que ser quirúrgico, tiene que ser en dosis alta, tiene que ser dirigido biológicamente, ya no podemos tirar más al bulto. Los tratamientos con tetraciclina, con el tachito de durazno lleno de antibiótico en el comedero es una barbaridad, ¿viste? Eso no tiene que ocurrir más. La medicación del alimento tiene que ser muy bien hecha y hay que controlar perfectamente lo que cada animal consume. Si no, es muy peligroso. Por eso yo me inclino a que, está bien, yo sé que esto es oneroso y es complejo, pero yo me inclino a la terapia inyectable. Es decir, aún en el feedlot, terapia inyectable, que pasen por la manga. Y bueno, van a tener que pasar por la manga. Si no, analizar muy bien los protocolos de tratamiento, administrar tratamientos con dosis altas y tiempos cortos. Esa sería un poco la cosa.
Una última pregunta que entró, Jorge. Si existe evidencia de que el fenómeno de resistencia antimicrobiana haya agravado la actual pandemia de coronavirus por la presentación de infecciones respiratorias bacterianas secundarias. No, no, la realidad es que, bueno, por cierto que si aparece una infección secundaria, cosa que es muy frecuente, y por eso la asociación con acitromicina, cuando empezaron con hidroxicloroquina y acitromicina, la única chance que tenía la acitromicina de ayudar era matando microorganismos agregados, bacterias, ¿no es cierto? De todas maneras, ante la gravedad de estos cuadros, en general los gérmenes yo no sé de que haya habido problemas por resistencia antimicrobiana, antibacteriana, ¿no es cierto?, en estos casos de neumonías por bacterias, digamos que invasoras, ¿no?, oportunistas. Secundarias. No ha habido problemas de ese tipo, o yo no lo sé. Y ahí César pregunta ¿qué opinas de las combinaciones de activos con diferentes mecanismos de acción como una estrategia contra la selección de resistencia? Eso está bien, eso está bien. De hecho, es lo que en veterinaria se usa bastante, ¿no? Claro, claro. Ustedes se acordarán, los que fueron alumnos, que en una época hablábamos de no asociar un bactericida con un bacteriostático, Sí. que de alguna Después, manera, claro, imagínense que eso sigue vigente, ¿no es cierto? Hay que tratar de no hacerlo, porque si un bacteriostático frena el crecimiento de la bacteria y ustedes quieren penicilina que va a actuar sobre la bacteria que se está multiplicando y está produciendo pared, está quieta, no produce pared, entonces el bactericida no actúa. Bueno, entonces asociar bactericidas o asociar bacteriostáticos, eso sería razonable. Y siempre, claro, si ustedes asocian amoxicilina con otro beta-lactámico, es lo mismo, ¿viste? El mecanismo es el mismo. Ampicilina con amoxicilina, no, eso no tiene sentido. O streptomicina con gentamicina, no tiene sentido. O oxitetraciclina con otra tetraciclina, con minociclina, no tiene sentido. Lo que hay que hacer siempre es ajustar bien la dosis, ¿no? Por supuesto, eso es crítico. Porque es fundamental para... Claro, eso es crítico. Exacto. Que muchas veces en veterinaria vemos, uno lo ve, que cómo se subdosifica a veces claro. en la clínica diaria, ¿no? Ahí sí, eso es uno de los peores problemas. De los gran problemas, para claro. Selección de microorganismos resistentes. Sí. Que me quedó claro y comparto totalmente lo que dijiste de que una dosis alta en el momento justo, porque es así, ¿no? Claro. Si se va a tratar, hay que tratar. Exacto. Tirarle con Mejor. todo. Sí, exacto. Bueno, Jorge, por mí agradecerte. No están entrando unas otras preguntas, salvo que falte alguna. Ahí entró una que el uso masivo de antibiótico al ingreso al feedlot de manera profiláctica. ¿Qué opinión? Creo que algo ya dijiste. Pero... Claro, la realidad es que la metafilaxia, que viene a ser un poco lo que los colegas están preguntando, es una buena herramienta la metafilaxia. Ahora, hay tropas de riesgo y tropas que no. Yo lo que le explico, esto no hay que explicárselo a un veterinario, pero cuando explicás resistencia a gente que no es veterinaria y le decís que hay un ternero que lo separan de la madre, lo capan, le meten un fierro caliente para marcarlo y encima lo suben a un camión, lo hacen viajar 600 kilómetros, lo bajan con una picana y lo mezclan con animales que no conoce, ¿viste? Si ese no se enferma, es un marciano. Claro. Bueno, es una exageración, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto es una exageración. Pero hay tropa de riesgo. ¿Cuál es la tropa de riesgo? Y bueno, la tropa que fue cargada y viajó mucho. Y llega sin tomar agua, llega y se incorpora a un lugar que no conoce, donde le quieren cambiar la dieta encima. Bueno, entonces, hay tropas que uno sabe que son de mucho riesgo. Esas tropas hay que mandar a un lazareto. Esa tropa puede llegar
debe recibir un antimicrobiano metafiláctico, un buen antimicrobiano inyectable, las vacunas que sea, y dejarlo en lazareto. Y después entrar, obviamente, tiene que entrar con una dieta con mucha fibra, y bueno, los veterinarios de Fidel ya saben cómo es esto. Pero ahora, no debería aplicarse una metafilaxia a animales que vienen de un vecino, que vienen cerca. Es decir, esto, el veterinario del Fidel lo conoce, pero bueno, ahora, tropa de riesgo, y sí, hay que tratarla. La metafilaxia tiene su indicación. No como rutina. No, todo Exacto. no, todo no. Exacto. Una pregunta fuera de antibiótico que hace acá Francisco. Dice, con respecto a la resistencia de algunos tipos de fármacos como antiinflamatorios, ¿qué puede decir? ¿Con antiinflamatorios? Sí, tenés. Bueno, la verdad que no sé que exista mucha resistencia a los antiinflamatorios. Lo que sí puedo decir es que, en general, cuando uno usa antiinflamatorios crónicamente, en pacientes que necesitan antiinflamatorio crónico, lo que ocurre es que el que va empeorando es el paciente. Y el paciente necesita cada vez dosis más altas porque está cada vez más jodido. No es que el antiinflamatorio no sirva, sino que la patología es más grave, ¿no? En general, lo que ocurre es eso. Y bueno, ahí ya hay un problema de la cronicidad en uso antiinflamatorio, que el antiinflamatorio es otra cosa que provoca graves consecuencias sobre distintos sistemas del organismo, y hay que manejarlos con mucho criterio también. Es otro temazo. Perfecto. Hola, Bueno. buenas tardes. Diego, discúlpame, doctor. Jorge, mucho Sí. gusto. Francisco. Hola. Yo le hice la pregunta respecto de resistencia a fármacos, como por ejemplo antiinflamatorios, pero no referente a lo que era como uso de antimicrobiano, digamos, o sobre bacterias. Más bien sobre el fármaco en particular, si sabe, por decirle alguna, la pérdida de efecto que tendría Se te corta, Francisco. inflamatorios, a eso me refería, sobre alguna patología como una inflamación, no sé. Se cortó todo, Francisco. Se te cortó todo, Francisco. No. Si es, no sé, probablemente Francisco Creo que lo que dijo en de relación a una los resistencia, antiinflamatorios. que el antiinflamatorio deje de tener efectos por sí mismo. Claro. Bueno, lo que ocurre, como en cualquier sistema, cuando es un antiinflamatorio que actúa sobre la síntesis prostaglandina, te bloquea una determinada vía enzimática, cuando vos estás bloqueando esa vía, el organismo tiende a reforzarla. Entonces, no sería extraño que vos bloqueás y al poco tiempo de estar bloqueado, el organismo empieza a reforzar esa vía y de alguna manera empieza a haber más prostaglandina de la que había antes, y el proceso inflamatorio, hay que aumentar la dosis porque el organismo mismo, la inflamación misma supera al fenómeno, digamos, al bloqueo que está produciendo el antiinflamatorio. Eso yo creo que podría ser no sé si es lo que está preguntando Francisco, pero podría ser una explicación. Nos estamos adivinando ahora. Sí, sí. Y ahí preguntan, dice que, un comentario, ¿no? Que el problema también es la asociación de los antibióticos con AINES, que es muy común en veterinaria, que pueden enmascarar respuestas clínicas, y es cierto. Claro, bueno. Y hay de todos los colores. Claro, la asociación con antiinflamatorio, cuando hay un gran proceso inflamatorio, está bien. Es decir, elegir, lo que pasa es que no podía elegir un antibiótico y un antiinflamatorio por separado y manejarlos clínicamente. Y decir, bueno, Macanudo, empiezo con el antibiótico y el antiinflamatorio, después sigo con el antibiótico solo. Primero doy una dosis alta de antiinflamatorio, bajo el nivel de inflamación, junto con la terapia antimicrobiana, y después sigo la terapia antimicrobiana. Si usa un antibiótico combinado con un AINE, en general son con AINE, no con corticoides, bueno, tengo que elegir muy bien un caso donde se justifique la acción antiinflamatoria, además de la acción antimicrobiana. Si no, usar directamente antimicrobiano.
Bueno, bárbaro. Ahí hay un colega que quiere preguntar algo del imisol, no sé qué. A ver. Dante, y ya con esto damos por finalizado. Porque si no, te vamos a tener hasta... Podés preguntar, Dante. Bueno. Al margen, mientras te leo otro chat que dice que no considerás que la metafilaxia en una cuarentena de animales que vienen del exterior podría enmascarar una enfermedad exótica. Te pregunta Florencia. Bueno, pero en animales que vienen del exterior yo no haría metafilaxia. Claro. Eso va a cuarentena y si alguno se muere, veremos bien de qué, pero no, esos animales no hay que hacerles nada hasta que demuestren que están, que no traen, no, porque, claro, es decir, no solamente, Cuarentena y observación. claro, no, absolutamente, no, ningún tratamiento, porque precisamente por enmascarar patologías, ¿no? Realmente sería, en ese caso, no, ningún Sí, tratamiento. dice que lo dice por el comentario que hiciste, pero que ella tampoco está de acuerdo con lo que decís, lógicamente. Claro, sé. yo hablo de tropas de riesgo, de fletes dentro del país, por Sí, supuesto. sí, lógico, de un establecimiento a un feedlot, por ejemplo. Claro, Sí, sí, claro, no de claro. otro. Sí, sí. Jorge, una pregunta que si no te la acordás, mañana se la contesto a Paterno, pero que era la dosis del imisol y el intervalo. Ni sé qué es el Se imisol. cortó el El audio. imidocarb, la droga, es para la piroplasmosis. No, Mañana se la contesto, porque aparte le pregunta si es combinado o no con terramicina, que yo tengo entendido que no. Por ahí no. Claro, no, tampoco. Porque es para otra, algo más específico de la babesiosis equina. Claro. Eso Claro. me encargo mañana de No, agarrar el oxitetra machete y sí, contestar. para babesiosis oxitetra, ¿viste? Eso, claramente. No sale el audio. Esa es la indicación. Exacto, perfecto. Bueno, ahora sí. Bueno, chicos, Jorge, muchas gracias. gracias por la atención. Gracias a vos y nos veremos cuando nos deje la pandemia. Ahí está, ahí está. O el gobierno, no sé quién, si es la pandemia Sí, o el gobierno, cómo es esto, ¿no? sí. Los invito a todos los que les interesa la parte de Aras, que estaba por ahí la doctora Martina de Ferrari, que nos va a hablar No el sé por jueves qué que no sale viene audio. de diarrea de los potrillos. Así que los que quieran, Muy están bien, invitados. muy bien. Gracias, Jorge. Un Listo. Un abrazo gusto, grande. Un gusto, Un gracias a gusto para ustedes. nosotros. Adiós. Chau, chau.